Bueno, terminó el Mundial y hay que abocarse a la agenda, ¿no?, de la Argentina, que pasa mucho por lo económico. Por supuesto, también hay una agenda política muy importante porque de a poquito vamos a ir hablando de las elecciones presidenciales. Pero mientras tanto hay temas muy urgentes. Para eso vamos a hablar con Diego Giacomini, es director de la consultora de Economía y Regiones, tiene su propio blog. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo Gracias estás? por acompañarnos. Un placer. Diego, bueno, tema holdouts, tema fondos buitre, inevitable, ¿no? Es como lo primero que aparece, Es el tema del porque momento. es muy pronto, ¿no? Tenemos hasta el 30 de julio para que el juzgado de Griesa nos dé alguna otra medida cautelar y le permita a la Argentina, o sea, lo que tiene que hacer Argentina es pagar el vencimiento que le quedó pendiente el 30 de junio. Sí, yo creo que Argentina tiene que tener en claro varias cosas. La primera es que no tiene el tiempo a su favor. O sea, el límite, el deadline está muy cerca, es fin de mes. La segunda cosa es, tiene que tener un plan de acción consistente que no incluya la idea de, puedo amagar, hacer default, no, todo lo que sea, suena bravuconada, es negativo para Argentina. Desde mi punto de vista, Argentina tiene que negociar una sola cosa. Primero, tiene que negociar con Griesa que ponga la medida cautelar de vuelta. Primer paso. ¿Cómo se logra eso? Segundo paso. Creo que sería positivo para alcanzar ese objetivo dejar dinero en caución, como garantía que Argentina tiene voluntad de arreglo con los holdouts. Si tenemos en cuenta que las reservas aumentaron 2.500 millones de dólares desde que dejaron de caer, creo que un buen gesto en ese sentido sería, por ejemplo, dejar en caución, digamos, 1.000 millones de dólares, cuando el fallo era, redondeemos, casi 1.500. Dejar 1.000 millones de dólares en caución, que no quiere decir que después se van a pagar en efectivo, simplemente quedan en garantía. Tercer paso, Argentina tiene que anunciar, una vez puesta la cautelar, que a partir del 2 de enero, ya con la cláusula Rufo no funcionando, desactivada, va a hacer un canje de deuda para todos los holdouts que han quedado en el mundo, tanto los que litigaron como los que no lo hicieron. Claro, esto es un poco la idea que expresó Guillermo Nielsen el otro día que estuvo aquí en Infobae TV, cuando él habló de realizar un canje para todos los bonistas, ¿no? Es decir, que esto no quede solamente circunscripto a quienes hicieron el juicio y lo ganaron, sino Sí, al resto de los que van a venir atrás y van a litigar también, o ya en algunos casos están litigando. exacto, pero no sabía que había dicho eso Nielsen, pero también hay que agregarle un par de condimentos más. O sea, una vez que se anuncia este canje, creo que Argentina también sería positivo que establezca un cronograma y anuncie que los dólares que pueda emitir de acá al futuro van a ser utilizados para que el Tesoro le rescate la deuda, los papelitos de colores al Banco Central. Hoy en día el Tesoro, el Banco Central en su activo tiene 370.000, redondeando, millones de pesos de crédito contra el Tesoro. Bueno, por ejemplo, si emite 5.000 millones de dólares, ¿qué hace? A un tipo de cambio de 8, redondeemos, le rescata 40.000 millones de esos papelitos de colores que tiene el Banco Central. ¿Qué pasa? Deja de tener 40.000 millones y pasa a tener 5.000 millones de dólares. Con eso, al mismo tiempo, ¿qué hace? Uno, mejora el balance del Banco Central de manera genuina. Sí. Dos, baja el dólar cobertura. Al bajar el dólar cobertura... Es decir, la relación entre la base monetaria versus reservas. Claro, la relación entre cuántos pesos tiene la economía y cuántos dólares tiene el Banco Central. Eso baja. Con 5.000 millones de dólares, hoy este tipo de cambio de cobertura bajaría casi 2 pesos. De 13,50 a 11,50. ¿Por qué es positivo? Porque desde que se puso el cepo, el dólar paralelo se movió de la mano del dólar cobertura. ¿Qué quiere decir? Que si aumenta el dólar cobertura, aumenta el dólar paralelo, aumenta la brecha cambiaria. De hecho, a principios de año, cuando bajó el dólar paralelo en forma genuina, ¿te acordás que bajó de 13 a casi 10,50? Bajó porque bajó el dólar cobertura. Entonces,
Este descenso genuino le permitiría bajar las expectativas de devaluación, las expectativas de inflación, le sacaría presión al dólar paralelo, a la brecha cambiaria. Es más, podría presentar un cronograma futuro de colocación de deuda para rescatar en el futuro los papelitos de colores que tiene el Banco Central. Digo, ¿y esto qué requiere? De una emisión, bueno, primero obviamente noticias favorables desde la justicia norteamericana. Y eso es lo primero. ¿Que el gobierno salga a emitir o podrían emitir, no sé, por ejemplo YPF, puede emitir la provincia de Buenos Aires? ¿Es lo mismo para llevar adelante este efecto o el gobierno debería ser el que salga a tomar el gobierno tiene que emitir porque la deuda es del Tesoro con el Banco Central. Y aparte, además, lo importante en este sentido, que pensando ¿por qué entra en juego con el arreglo con los buitres? Porque si esto se hace con un ajuste fiscal, hay que dejar en claro que esto no tiene sentido si no hay ajuste fiscal, porque si rescato títulos y a la media hora le vuelvo a pedir financiamiento y le pongo otro título, entra la plata por una ventana, sale por la otra, no tiene sentido. O sea, tiene que haber ajuste fiscal. Pero ¿qué es importante? Si este cronograma se anuncia, se pone en práctica y estas medidas se aplican, ¿qué sucede? Va a generar credibilidad. Y el precio de los bonos argentinos en el mundo va a subir de acá al 2 de enero. Entonces, si sube el precio de los bonos en el futuro, ¿qué va a pasar? A los fondos buitres que les vamos a hacer un arreglo como el de Repsol, o sea, si a los fondos buitres ¿qué quieren? Que le emitamos bonos. ¿Qué pasa? Si los bonos hoy cotizan 20 bajo la par, para que eso se lleven 100 millones, le tenemos que emitir 120. Bueno, si los bonos suben de precios por todas estas medidas, números, que supongo números, a ver, un dibujo, un ejercicio, si suben de 80 a 90, o sea, pasan de cotizar de 20 a menos 10 bajo la par, le vamos a tener que emitir 110 millones para que se lleven 100 y no 120. Y se crea una suerte de círculo positivo entre problema de los holdouts, deuda, Banco Central, expectativas y por ende tal vez nivel de actividad económica. Bueno, prueba de esto es que el Bonar 24, que es el bono con el cual se compensó a Repsol por apropiación de YPF, sí, cuando se le coloca este título a Repsol y se paga con este bono, que fue el principal, después se pagó también con Boden 15, con DIS, como una familia de títulos, pero el principal fue el Bonar 24, sí, o sea, un bono a 10 años. Este título cotizaba 88. Sí. A ese precio se le colocó a Repsol y hubo que colocar más títulos para llegar al monto que se había acordado. Hoy ese bono está cotizando casi a $100. Rozó los 99 y pico la semana pasada. Sí. Con lo cual la suba es sustancial y por lo tanto sirve como un instrumento para compensar a los buitres, ¿no? Y ellos creo que lo tomarían de buen grado porque es un título que vale en el mercado, está cotizado y es apetecible para los inversores. Bueno, a ver, este tema de los fondos buitres yo creo que puede ser tomado como una oportunidad. Así como, volviendo al Mundial, Sabela, la lesión de sus delanteros, lo tomó como una oportunidad para poner a Biglia, para poner a Enzo Pérez y fortalecer el mediocampo y la defensa. Yo creo que esto tiene que ser tomado como una oportunidad para arreglar definitivamente el tema deuda y dejárselo totalmente limpio a la próxima administración. Tiene que ser tomado como una oportunidad, haciendo lo que sugería yo, para empezar a arreglar el balance del Banco Central nuevamente, que viene deteriorándose desde el 2010 en forma exponencial, y arreglando el balance del Banco Central se están sentando las bases para volver a hacer política monetaria de una mejor calidad. Y esto va a impactar en las expectativas de inflación, en las expectativas de devaluación, bajándolas, ¿no? Y sentando bases para que la confianza del consumidor retome un sendero primero estable y luego creciente, y así el nivel de actividad económica deje de caer. Vos ves los precios de los bonos y evidentemente el mercado está descontando, ¿no?, que va a haber un acuerdo. ¿Crees que el mercado está en lo cierto? Digamos, cuando yo escribo notas, por ejemplo, marcando esto, ¿no? Sí. El optimismo del mercado.
Bueno, hay muchos que me dicen ni pierdan tiempo, porque esto ya está acordado, nada más que ustedes, desde el punto de vista mediático, le están dando demasiada manija para después que el gobierno pueda demostrar algún triunfo y que se terminó negociando. Pero esto ya está arreglado, o sea, existe un consenso de que está todo solucionado y que simplemente hace falta el acuerdo. Y mientras tanto mantienen el suspenso. ¿Vos crees que están así? Mira, punto uno, no formo parte del gobierno, no tengo inside information, entonces no sé qué piensan, ¿no? Lo que sí puedo decir es que arreglar con los holdouts es solucionar en forma definitiva todos los problemas de deuda argentina, lo cual, luego de estos 10 años, es un activo que esta administración le dejaría a la siguiente, activo del cual se podría ufanar por siempre, o sea, es positivo. Segundo, el tema de los holdouts, si uno mira la historia, siempre se terminaron pagando los holdouts todos los países y se han terminado pagando en la mayoría de los casos en efectivo. Por lo tanto, el gobierno también podría mostrar como un triunfo de su parte si arregla y el arreglo es en bonos. Entonces, visto desde esta perspectiva, yo creo que las probabilidades de arreglo son altas. Y si tengo en cuenta que el porcentaje de la deuda que se está discutiendo, redondeemos, según los abogados argentinos, 15.000 millones de dólares, y se estima que la deuda total de Argentina se estima en 200.000 millones de dólares para fin de año, redondeando, estamos hablando de menos del 10% del stock de deuda total. Sería una aberración, un error de política económica muy grande entrar en default por menos del 10% de la deuda. Seguro. Digo, para ir cerrando este tema, obviamente que va a ser clave, ¿no? Lo que pasa en estos días, pero sí, hay otras cuestiones ahí dando vuelta, por ejemplo la inflación, sí, que bajó en los últimos meses, pero julio ya tiene otra vez presiones, ¿no? Porque aumentó la nafta, aumentó el transporte, es decir, arranca un segundo semestre muy parecido a como había arrancado el primer semestre del año, ¿sí? Con picos inflacionarios. ¿Qué cálculo estás haciendo? ¿Qué es lo que estás viendo para este mes de julio? Que, bueno, ya estamos promediando, ¿no? Mira, la inflación ha descendido en la comparación mes contra mes anterior, pero no ha descendido en la comparación mes contra el mismo mes del año anterior. Entonces, el vaso medio lleno, la inflación que ha estado bajando, que las de mes tras mes. Sí. ¿Por qué ha estado bajando? Porque el dólar ha estado cuasi fijo. Si el dólar se vuelve a encarecer o el peso vuelve a devaluarse, muy probablemente en esta comparación de mes contra mes vuelva a crecer. Estás hablando del dólar oficial. Del dólar oficial estoy hablando, ¿no? Y el dólar paralelo tampoco se ha movido sustancialmente. ¿Por qué? Porque está clavado también el dólar oficial, o sea, están relacionados. Se mantiene la brecha entre ambos. Y ha aumentado, pero mínimamente, o sea, volvió al valor que tenía anteriormente. Entonces, yo creo que la inflación está definida por las expectativas de inflación de la gente. Para que baje, la inflación va a bajar de forma sostenible en la comparación interanual, que es la que importa, sí y solo sí se convence a la gente que la inflación va a bajar. Así, el productor de bienes deja de remarcar sus precios, el trabajador y el sindicalista pide menos aumento de salarios, porque en definitiva los actores económicos son los que forman los precios. O sea, hay que trabajar sobre la expectativa de inflación futura. Y ahí está. ¿Y cómo baja esa expectativa? Diciéndole a la gente, mira, este gobierno va a gastar menos de más, el déficit fiscal va a dejar de aumentar, se va a estabilizar y luego va a descender. Así el Banco Central cada vez va a tener que emitir menos pesos. Es más, vamos a conseguir dólares para que el Tesoro se desendeude con el Banco Central y el balance del Banco Central mejore. Así tiene más dólares y la relación dólares-pesos baja. Y todo esto va a contribuir a que las expectativas de inflación bajen, y si bajan las expectativas de inflación, la inflación bien medida y que importa, que es la de la comparación interanual, va a ceder terreno. ¿La inflación de julio cómo viene? ¿Viene parecido a junio o ahí sí puede haber algún cambio en este descenso en el mes contra mes? Mira, los datos que estamos mirando todavía estamos a... Sí, muy preliminares, ¿no? Falta día 11, el último día hábil. Falta todavía. No te puedo dar
unas respuestas, hay que ver, porque aparte hay que ver cómo reaccionan los pesos en esta segunda mitad, que vienen las vacaciones de invierno. Claro. Que puedes ver algún componente adicional. Estacional. ¿No? Diego, muchísimas gracias. No, Pablo, un placer. Un abrazo, siempre. hasta luego. Hasta luego.